Bueno, voy al encuentro, unos minutos ha tenido la deferencia de atendernos el constitucionalista, doctor Félix Lonigro. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Un placer. Bien, gracias por atendernos. Doctor, no sé, ¿qué le queda, digamos, a García Mansilla para mantenerse en la silla donde lo puso Milei y no solo que no lo puso el Senado, a pesar de haber jurado, sino que el Senado ayer lo rechazó categóricamente? Sí, efectivamente, la situación de García Mansilla era una cosa hasta ayer y otra cosa es hoy. Mm, Eh, Hoy García Mansilla, si usted me pregunta, yo le tengo que decir que García Mansilla no es juez de la Corte. claro. Porque para ser juez de la Corte, la Constitución exige dos requisitos. Uno, la designación del presidente y otra, el acuerdo del Senado. Claro. Mientras el Senado no brinda el acuerdo, bueno, la designación del presidente, así en comisión, Uh-huh. funciona en forma provisoria, como algo previsto en la Constitución, pero cuando el Senado ya se pronuncia expresamente, ahí ya, entonces el otro requisito ya lo está negando. Claro. Y entonces ahí el juez García Mansilla deja de ser juez porque le falta el otro requisito, fue rechazado su pliego. Claro. Entonces él ahora debería renunciar Uh-huh. y si no renuncia, Y esto que hizo de decirle, medio como diciéndole a sus pares, bueno, aconséjenme, vamos a suponer que los otros tres ministros digan, no, quédate, ¿qué validez tiene eso? no, a ver, yo me imagino que cuando García Mansilla dijo que le iba a consultar a sus pares, no es sentándose en un sillón, café de por medio, a ver muchachos, a ver qué hago. A ver, eso por ahí lo hicieron, pero en la consulta a la que se refiere García Mansilla, yo me imagino que es una consulta formal, Claro. que tendrá que hacer presentando una nota y pidiendo no a sus pares en forma individual, sino al cuerpo, a la Corte, Claro. que resuelva cuál es la situación de García Mansilla. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Sí. Yo no sé si usted se acuerda del caso de Ana María Figueroa, jueza de Sí, casación, sí. una jueza muy kirchnerista, Sí. que yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, Me que parece que cumplió 2024, me parece. creo que fue 2024, sí, que cumplió 75 años Sí. y todavía tenía el acuerdo de renovación, lo tenía pendiente. Uh-huh. Entonces ella dijo, bueno, yo me voy a quedar hasta que me llegue el acuerdo. Y la Corte le dijo, no, usted ya no es más jueza. Claro. Es decir, la Corte definió la situación. Y acá tiene que hacer lo mismo. ¿Lo hablarán previamente? Sí, lo hablarán, pero la resolución de la Corte es orgánica y formal. Uh-huh. Caso contrario, no tiene validez. Claro. Porque Entonces, a ver, el sentido común, doctor, que más allá de las bibliotecas y las argucias a veces, ¿no? El sentido común dice, si la Constitución marca que el presidente excepcionalmente, mientras que el Senado no lo designe, puede designar en comisión, y dice que claramente es el Senado quien respalda o no a un ministro de la Corte, quien designa o no. Es decir, me parece que no hay mucho más que hablar. para mí es muy fácil el tema. Lo que pasa es que, bueno, se le da vuelta y, por ejemplo, García Mansilla es de los que cree que él, al haber jurado, ya para ser removido de su cargo, requiere un juicio político, Claro. porque si no el Senado lo estaría removiendo de otro modo diferente al juicio político. Claro. Bueno, a ver, esto puede ser un argumento Sí. que un abogado esgrime para defender a un cliente o para defenderse a sí mismo, pero Claro. muchas veces los abogados escribimos cosas Y que no nos creemos. Sí. Es claro que cuando García Mansilla asumió el cargo Sí. y la Corte le tomó juramento, tanto él como los miembros de la Corte sabían que le estaban tomando un juramento
para asumir un cargo provisorio hasta que la Corte se pronuncie. Doctor, entonces, la Corte se pronunció, ya está. Claro, y le quiero preguntar, anoche se conoció ahí, prácticamente al minuto después del rechazo, no sé técnicamente cómo decirlo, pero una manifestación, para no equivocarme, del doctor Ramos Padilla, diciéndole a García Mansilla, bueno, absténgase de tratar ningún tema. Entiendo que fue algo más o menos así. Sí, a ver, esta decisión de Ramos Padilla, que salió, no sé, simultáneamente, ahí, no sé exactamente, salieron como medio juntos. Sí. Esa decisión de Ramos Padilla quedó ya inoperante e inoficiosa frente al rechazo del Senado. Ah, perfecto. García Mansilla ya no tiene nada que ordenarle a alguien que ya no es juez de la Corte. Claro. Evidentemente, en primer lugar, García Mansilla lo que debería haber hecho es haber rechazado ese amparo, porque el amparo se plantea únicamente cuando la decisión impugnada tiene arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Y la verdad que el decreto de Milei no tiene ni arbitrariedad ni ilegalidad y mucho menos manifiesta. Así que ese amparo debió haber sido rechazado. Pero Ramos Padilla juega políticamente, ya sabemos para quién. Sí. Y bueno, si Cristina Fernández hubiera sido la que emitía ese decreto, él seguramente no hubiera hecho lugar al amparo. Pero no me preocupa lo de Ramos Padilla porque, insisto, quedó en offside frente al rechazo del Senado. Doctor, y a ver, ¿cómo imagina usted que sigue esto? Porque García Mansilla queda ahí sentado en esa silla. ¿Qué pasa? Bueno, él no va a renunciar, ya dijo que le va a preguntar a la Corte y entonces habrá un pronunciamiento orgánico del máximo tribunal. Lo que pasa es que si usted me pregunta qué cree que dirá el máximo tribunal, la Corte tiene tres posibilidades: o le dice a García Mansilla que ya cesó en su cargo, o le dice que puede continuar hasta fin de año, o le dice que puede continuar ya definitivamente, lo cual sería muy preocupante, porque en ese caso la Corte, al tomarle juramento, se habrá puesto en reemplazo del Senado, o sea, habrá reemplazado el acuerdo senatorial, cosa que no corresponde. Tampoco correspondería que le permita seguir hasta fin de año, porque esas designaciones en comisión no son por un año, son hasta que el Senado se pronuncia. Y le da un plazo al Senado de un año para pronunciarse. Doctor, pero no son designaciones por un año. Lo más lógico para mí sería que le diga que ha cesado en su cargo. Y la última pregunta, estamos conversando con el doctor, el constitucionalista Félix Lonigro. ¿No es igualmente una intromisión de un poder al otro que García Mansilla le pida el consejo, la decisión o lo que fuera, que se exprese la Corte cuando el poder legislativo, el Senado, como indica la Constitución, ya se expresó? Sí, lo que pasa es que, a ver, el Senado se ha expresado, ¿no es cierto? Entonces, García Mansilla dice, bueno, el Senado se expresó, pero yo creo que tengo que continuar. Entonces, si frente a la decisión del Senado de que García Mansilla no sea juez, él cree que tiene que serlo, ¿quién puede resolver eso si no es un juez? Indudablemente los jueces y la Corte Suprema está para hacer cumplir las decisiones de los otros órganos de gobierno. Entonces, si se sanciona una ley que es inconstitucional, ¿quién tiene que declararlo? El Poder Judicial. O que es inconstitucional o que es constitucional. En este caso, el Senado tomó una decisión. Bueno, perfecto. La Corte tendrá que resolver si esa decisión corresponde o no corresponde. Y para eso tiene que resolver el caso específico de García Mansilla. ¿Y hay un tiempo, doctor, para eso? No, en absoluto. No. Bueno, lo que pasa es que si García Mansilla sigue en su cargo sin un pronunciamiento de su situación por la Corte, lo que está ocurriendo en el medio es que está
Yo inclusive hasta lo pongo casi casi al borde de un delito, porque sería como una usurpación Claro, de claro, autoridad. claro, claro, claro. Eh, entonces, esto no hay plazos, pero tampoco esto puede demorar, Claro, porque la Corte así tiene es, que resolver esto de así es, inmediato, ¿no? así es. Doctor, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, no hay por qué, buen fin de semana. Igualmente, el doctor Félix Lonigro, clarísimo sobre lo que está claro, pero yo pensaba mientras lo escuchaba el doctor, ¿no? Fíjense que la justicia obviamente tiene que actuar sobre casos grosos e importantes, pero es como un que se atrincheró. A ver, yo hoy vengo acá, Nico, y digo, esta es mi radio, porque me percibo dueña de esta radio. Va a venir usted y me va a decir, María, yo te invito amablemente, vení a hacer tu programa, después andate a tu casa. No, esta es mi radio, yo me percibo así. Pero fíjate, acá están todos los papeles de mí, soy el propietario de esto. Y bueno, pero no, porque alguien a mí me dijo que yo estoy acá. Digo, el poder respeta a los poderosos y se encarga de los poderosos. Porque esto, la verdad, es una pérdida de tiempo. Y me gustó mucho este final del doctor Félix Lonigro, cuando dijo, si me apura un poquito, digo que esta continuidad ya es un delito. Me gustó mucho eso.